Mano, hemos tenido otro problema más con el teléfono, con la conexión. Y quizá usted ahora que se da cuenta que no he dormido mucho anoche, estuve orando bastante anoche. Estoy cansado, estoy un poco agotado. Y también pues, primero se cae el teléfono. Segundo, estoy hablando, estoy inspirado y estoy tan cansado que no me doy cuenta que no toqué, y eso no voy a culpar al diablo ni nada, es condición humana. Entonces me doy cuenta que no toqué el botón que inicia la transmisión de nuevo. Así que ahora sí estamos en el aire. ¿Ok? Así que vamos a empezar de nuevo. Vamos a empezar de nuevo, pero no me canso. Yo hago lo que pueda hoy. Ya van días ya van como 2 semanas que yo no hago una transmisión en vivo. Pero hoy sentí, es la última carrera aquí en Panamá, y sentí hablar con ustedes, porque ustedes son la familia de Clamor. Así que, hermano, perdónenme. Dice, se le cayó la llamada, hermano Raki. Pues claro, hermana Debbie, Dios la bendiga, hermano Debbie Buscano me dice, hermano, perdónenme, I am human, soy humano, estoy cansado. Hace 2 semanas que no hago un Facebook. Este atril fue primero el atril y luego soy yo ahora. Ahora no podemos echarle la culpa al diablo, porque esto es condición del cansancio que uno tiene. Y se cayó la llamada porque yo no había puesto, no había tocado el inicio. Así que gracias. Pero ya estamos aquí. Yo creo que we're getting straight. No, a mí no me va a derrotar esto. Yo vuelvo y traigo lo que estoy trayendo, que estamos hablando del mundo espiritual, de la lucha espiritual. Le estuve hablando sobre la bendición de esta familia que yo me encontré con la cabeza, bueno, la madre de todos ellos, esta familia, la esposa, el esposo está ocupado, ellos son los que tienen una empresa tremenda aquí y son gente buena. Y yo estoy desayunando, entonces aparece esta hermana y me puse a hablar con ella y a darle fortaleza. Y a mí me fortaleció, pues son gente que agradecen esto, hermano. Son gente que creen que si uno ora por ellos, Dios le contesta la oración, que Dios es un Dios fiel, que Jesucristo es el mismo ayer y por todos los siglos. Y qué bueno uno en encontrarnos con gente que tienen fe, gente que no viven por emociones, que no viven por sentimientos, que no viven por ilusiones, viven confiados que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y le dio esas palabras y estamos hablando. En Venezuela fuimos a dar consolación a la iglesia y darle un plan de batalla espiritual para llevar a Venezuela a levantarse, a salir de la situación del caos espiritual en que se encuentra. Y aquí, pues, dándole ánimo a la gente, de que ya lo dije desde antes de salir, que lo que iba a pasar no había que temer, porque habían razones por las cuales el presidente Trump estaba usando esas frases y hay cosas que uno no entiende, hermano. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y gobernadores de la tiniebla, malicias espirituales en los aires. Y dice que uno viendo todas estas cosas, a veces uno se olvida y uno se materializa. Y uno se olvida que la lucha no es meramente física, material. Más que nada, estamos viviendo en 2 dimensiones. La dimensión material, física, que es esta, lo que podemos tocar, lo que podemos ver, y la dimensión espiritual, que no la vemos, pero igual que no vemos el viento, pero cuando sopla, usted ve lo que pasa, los árboles se mueven, usted siente la fuerza del viento, no lo ve las reacciones cuando se embravece el mar y el viento ve las olas del mar embravecidas. Usted ve los árboles estremeciéndose, ve las hojas cayendo. Entonces usted sabe que aunque no ve el viento, usted está experimentando lo que yo quiero decirle en este programa aquí desde Panamá. Primero que hago en 2 semanas, estoy un poco boto, como dicen, y he tenido problemas. Se me cayó el teléfono, no por mí, la máquina el otro se le cayó. Bueno, está bien.
Y luego estoy tan agotado que eso es humano, que se me olvida, y como llevo 2 semanas sin hacer esto, no toqué el botón, pero ya estamos, we're ready. Estamos, y me estoy sintiendo mejor, me estoy sintiendo la presencia de Dios, y sé que en algún sitio, esta mañana cuando oré con esta hermana, y anoche que estaba, una familia me invitó a comer, y entre ellos estaba una familia muy bonita, muy buena, están pasando un problema grave, y también pues estaba la amiga eterna digo, de muchos años, la hermana Sobeida, que es amiga de muchos años, hermana de la fe de mi esposa. Y mientras estamos hablando, me doy cuenta que la razón de esa comida anoche fue para bendecir un matrimonio, bendecir una vida que están pasando por una prueba material que viene del mundo espiritual. Y que esa es nuestra lucha, lo dice Pablo, es una lucha espiritual. Y yo lo que quiero decirle en el día de hoy a ustedes es que siento que todos estos problemas, después de tantos días sin hacer un Facebook por los cansados, los viajes que estaba haciendo, que me es imposible porque ha sido un ajetreo como nunca antes en este viaje, y si me da tiempo le explico un poquito de todo lo que hemos hecho. Pero quiero entrar en este mensaje primero y recordarles que pueden escribir a Puerto Rico a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Y antes de seguir, quiero agradecerle a todos los que han orado, todos los que han ofrendado para que el ministerio siga reconstruyéndose, reorganizándose. Están orando por todos nosotros acá, por mi familia, por todos los que trabajamos en Clamor y que están cooperando. Gracias a todos ustedes. Este viaje no se pudo haber realizado si no fuera por lo que ustedes, porque muchas de las cosas que hicimos las hemos hecho con tarjeta de crédito, poniendo esto adelante y metiendo la mano en el fondo del ministerio para poder realizar lo de este viaje. Pero las bendiciones están ahí. Y sé que ustedes están orando por nosotros. Y yo, para mí, sentarme aquí es sentir que estoy rodeado de gente que me ama, de gente que oran por nosotros, de gente que nos apoyan. Olvídese, si puede enviar ofrenda, no, espero que haya recibido la carta mensual, que Belén está encargada de eso, y se le envía la carta mensual a cada uno de ustedes. No tiene que ofrendar para eso, pero cuando nos escribe, tenemos su dirección, se le envía con ofrenda o sin ofrenda. Dios bendice al dador alegre. Entonces, un viaje como este y todo lo que se ha logrado se consigue por la colaboración, las oraciones, el apoyo, tanto de ustedes en Puerto Rico, en Estados Unidos y en los países donde la gente viene con lo que tienen a ayudar, con su talento, con su apoyo. Entonces todo esto se hace una realidad por gente que siembra generosamente su tiempo, su oración, su ayuno y los que pueden, pues, sus finanzas para cubrir esa parte material. Yo, pues, gracias a todos ustedes. Y cuando nosotros hacemos esto, nosotros, como te digo, tomamos un paso de fe y esperamos que cuando estamos fuera, Dios está tocando vidas para que cuando lleguemos se paga esto, se paga aquello, y nos preparamos porque este año va a ser fuerte, también para Clamor en Puerto Rico, como que dentro de poco tenemos que regresar a compromisos grandes, importantes que se están haciendo en Venezuela. Y espero que ustedes, pues, estén orando por esto, para que Dios siga bendiciendo y haciendo cosas tremendas. Es decir, que ya comenzamos con este viaje. Pero gracias a todos ustedes que nos han fortalecido, nos han apoyado. Que Dios le devuelva no solo la finanza, le devuelva su amor, su cariño. Entonces, para mí, yo puedo venir y sentarme aquí y al comienzo no tengo ni deseo de hablar. Pero una vez que doy el paso de fe, de que si Dios con nosotros, ¿quién contra de nosotros? Y que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y que nos ama y nos quiere. Pues voy echando para adelante y se van cayendo los dardos de fuego de maligno, y se van cayendo las cargas, y se van cayendo el cansancio, y el enemigo empieza a huir. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y de vosotros él huirá, dice Santiago, el apóstol, en relación a la batalla espiritual.
Pero tenemos que entender esto. Esto es un principio que hay que entender y quiero enfatizar esto. Todo lo que está ocurriendo en el mundo tiene una consecuencia, tiene un comienzo, tiene un elemento que viene del mundo material y un elemento que viene del mundo espiritual. Todo lo que está aconteciendo. Dice que Dios nos está viendo, que Dios nos está protegiendo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, ¿en quién confiaré? Y caerán, mira mi lado y mira a mi diestra, mas a mí no llegarán. Y cuando dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares dedicados pastos me haré descansar. Yo sé que no venga nadie a decirme que es un súper espiritual, que no se canse, yo me canso. Todos llega un momento en la lucha que la parte física se cansa, el cuerpo se agota, se debilita, pero también el espíritu viene uno de cadencia, porque también uno en el ambiente espiritual, uno se cansa, se desgasta, que es lo que yo llamo en inglés de burnout syndrome, el síndrome del desgaste, traducido al español, que las luchas continuas y las goteras de agua que hacen la gotera cayendo en la piedra hace un boquete, pues también hace un boquete en nuestra vida espiritual. La continuidad de un problema, lo largo de la batalla, de la guerra que estamos involucrados. Llega un momento que uno se cansa. Llega un momento que le pasa a uno como le pasó al profeta Elías, que después de años de estar combatiendo la idolatría, el paganismo, la corrupción dentro de la iglesia, que era lo que era el pueblo judío, la religión judía, que era lo que había, ahora está el cristianismo. Pero en aquel entonces, pues los judíos veían confrontados, como en el caso de Acab y Jezabel, que este hombre va y se casa con esta mujer y trae esa mujer todos sus ídolos, todo su paganismo. Y eso tenían lugares altos en todos los sitios. Habían sacerdotes de Baal, de Astarot, de cuánto demonio había. Y este profeta está luchando contra todo esto, porque él tiene que denunciar el pecado de un pueblo idólatra, un pueblo ingrato, y de un rey pagano, un rey que aunque es de Israel, es judío, ha experimentado la realidad de Jehová, es un apóstata, y se ha encontrado con una mujer que no tiene los mismos sentimientos espirituales, un yugo desigual. Se casó con una reina por cuestiones de poder político y además lo otro que pueda haber. Y esa mujer traía con ella toda la maldad del mundo pagano, del mundo idólatra. Y esa mujer traía todo eso. Y eso lo metió dentro del pueblo de Israel. Y habían altares a Baal por donde quiera, y idolatría y sacrificio, hasta Astorot. Era la práctica que las sacerdotisas de Astorot, esa diosa, era una diosa de la prostitución. Hermano, hay gente que se convierte en el evangelio. Y se convierte de verdad. Y hay un cambio, como dice 2 Corintios 5:17. Hay un cambio que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, y las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y hay gente que hay una transformación inmediata, o hay una transformación que cambia, que dejan el fango, que dejan todo. Pero hay personas, como vienen de ese mundo, y en el caso de Jezabel, trajo del mundo a Jerusalén, trajo del mundo a Samaria, trajo del mundo, sí, porque aquello estaba el reino de Samaria, pero se contaminaba todo el área. Y Josafat baja claramente, baja de allá arriba de Jerusalén para bregar con todas estas cosas. Y entiende bien claro que este Acab es un tipo que brega y bregó con el rey Josafat, que era un hombre íntegro, temeroso, y brega con el profeta Elías. Entonces, esta mujer controla todo el ambiente. Y está siendo usada por el diablo, y este hombre no se da cuenta que está bregando con el diablo, hermano. Le digo esto a las mujeres, le digo esto a los hombres, le digo esto a los pastores, a las pastoras. Miren, no se emocionen, no vivan por emociones. No se emocionen de tal que no puede pensar que su marido, que su esposa, que sus hijos, que hasta miembros más cercanos de su ministerio y personas que usted familiares, usted no se puede ilusionar con el ser humano. Porque el ser humano es imperfecto. Y Pablo en Efesios dice, hablando de descubriendo el velo del mundo espiritual, dice, no deis lugar al diablo.
el elemento que Dios nos muestra en Jesucristo cuando Jesucristo va a subir a Jerusalén, que Pedro, todo un apóstol, cuando Jesús dice voy a ir a sufrir, voy a ir a morir por el pueblo, el diablo no un demonio no se metió dentro de Pedro, porque no siempre es eso. La posesión demoníaca, yo que viví esto, no lo estudié simplemente, lo viví en mi ministerio, lo he vivido en mi ministerio. Y luego cuando tú estudias también la situación de las múltiples personalidades y los traumas de la infancia y todo esto, te das cuenta que hay cosas que están ocultas, situaciones que han ocurrido, que están ocultas desde la niñez, de lo que ha pasado en la niñez, un hombre, una mujer, de lo que ha pasado en su vida, y todo eso está escondido dentro del mundo espiritual. Esos son los traumas. Entonces la decadencia espiritual, el descuido espiritual, da lugar a que entonces, porque todavía no ha caído en pecado, porque la mentira, la inmoralidad, según la persona va cayendo en pecado, es que le va abriendo la posesión para que el demonio se le meta adentro. Pero es un proceso mayormente excepcional, pero generalmente es un proceso lento. Dice Pablo en una de sus epístolas, dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, no sea que nos escurramos. Hermano, nadie se pierde de la noche a la mañana. Nadie se pierde de un día para otro. El descuido espiritual, dice, la confianza exagerada, la soberbia personal. Dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu. El descuido espiritual. Entonces, poco a poco, el enemigo va metiendo cosas en la mente. La persona cae en una secta falsa. Hermano, lo peor que le puede pasar a un cristiano o a un ser humano es caer en una secta. Porque siempre las sectas, cuando van comiendo, indoctrinándole el cerebro a la otra persona tiene una unción satánica y esta persona está descuidada y empieza a tomar dominio sobre la mente de esa persona. Y entonces vienen unos vínculos espirituales que la persona no se siente que no puede romper, es como la droga. Ya depende de esa profeta, de ese líder del culto, lo que pasó con Jim Jones, lo que pasó con David Koresh, son dos elementos que puedo señalarle aquí, o con otros más, o con Oscar Candelario y Juana García, la fundadora de los Mitas. Estoy dándole dos ejemplos de Estados Unidos, David Koresh, y por el otro lado, Jim Jones. Y de Puerto Rico le doy dos ejemplos, la llamada diosa Mita, que era Juana García, que estaba en una iglesia pentecostal y se descuidó, se metió la soberbia por dentro y la mujer terminó la mujer terminó creándose una religión falsa, usando la Biblia para que le conviene y convirtiéndose en la diosa Mita, tomando el lugar de Dios, diciendo que el Espíritu Santo se encarnó en ella. No es que el Espíritu Santo vino sobre ella que en su total de su persona está metido en ella. Y por lo tanto, esa persona está por encima de todos los demás. Y lo mismo pasa con Oscar Candelario, que entra en unas doctrinas falsas y luego va predicando, la gente que lo sigue ciegamente. Lo mismo pasa con Jim Jones, que empieza con la Biblia y después empieza a desviar de la Biblia y lleva a la gente bajo engaño por supuestas revelaciones a fornicar, a adulterar, a hacer barbaridades, a corromperse y luego a suicidarse en Guyana, allá con la gente del pueblo. Se llama el templo de la gente del pueblo. No recuerdo el nombre exacto, pero fíjense, el nombre del grupo, que era el grupo del pueblo, el pueblo escogido que él tenía. Lo mismo pasa con David Koresh, que era una desviación del adventismo, y el tipo empieza con las revelaciones de los sellos, de los ángeles, etcétera, etcétera. Pero luego se va desviando la Biblia y va cayendo en fornicación, en homosexualismo, en idolatría, va cayendo en inmoralidad sexual, va cayendo en poligamia, viviendo con todas las mujeres, haciendo locuras.
Y esto empieza con el descuido espiritual. Entonces, cuando la secta se va metiendo y la lealtad a Dios se va transformando, que se tiene que expresar a través de un hombre, pues a mí no me venga con el cuento de la paternidad espiritual, de individuos predicando que hay que llamarle papá y mamá. Eso no es así. Y eso lo está usando el diablo, y hasta ellos conscientemente de que controlan a la gente, porque cuando tú le dices a una persona papá y mamá, tú le estás diciendo que tú estás bien vinculado con ellos y toman control sobre ti. ¿Y por qué Jesús dice a nadie llamáis padre? Y eso se equivale también madre, porque en la idolatría le llaman la madre de todos nosotros. No, María no es la madre de Dios, porque ella no podía, Dios ya existía, tenía que ser eterna. Pero entonces esta doctrina de paternidad espiritual viene y las personas empiezan a decir que tú le llames papá y mamá porque son hijos espirituales tuyos y te engendran. No, yo soy un instrumento. Yo acabo de venir de ver cientos, yo no sé si eran miles o cientos, yo sé que cientos y cientos de personas que vinieron a Cristo, y me encuentro con cientos de personas que dicen yo me convertí bajo su ministerio, pero yo no fui quien los convirtió, yo no fui quien les redarguyó, fue el Espíritu Santo. Entonces el hombre toma eso del paternalismo, la persona se ubica en el lugar de Dios, consciente o inconscientemente, para controlar a la persona. Por eso dice, a nadie llamáis padre, sino vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo va uno a venir con este cuento? Va a venir con el cuento este de que tú eres papá mío y tú eres mamá. No, mi padre murió hace años, mi madre murió también. Entonces, pero espiritualmente, yo no engendro a nadie. El que engendra espiritualmente es Dios, que usa a uno para que uno diga la palabra, para que uno transmita el mensaje, pero me hubiera usado a mí como hubiera usado a cualquiera otro. Pero por eso es que Pablo dice 3 veces orado, porque tengo un aguijón de Satanás que me atormenta. Nadie sabe lo que era, una enfermedad, no sé. Dice que 3 veces le he orado a Dios que me quite este aguijón que viene de parte de Satanás y que me atormenta. Y 3 veces Dios me ha contestado, bástate, Saulo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque lo he permitido para que la grandeza de las revelaciones que tú has tenido no se te vayan a la cabeza. Y ese es el problema. La gente utiliza el vocabulario, y eso está en la psicología, eso está en la psicología política. Los grandes dictadores como Stalin, como Lenin, como Hitler, como Mao Zedong. Mire, Mao Zedong tenía el libro rojo. Mahoma creó el Corán. Y tú sigues por ahí buscando. Y los líderes políticos crean Hitler tenía Mein Kampf, mi lucha. Un libro de su lucha, de su biografía, que no solamente era para indoctrinar a la gente en lo que él creía. Y el enemigo, como los políticos aprenden la idea de Maquiavelo, el fin justifica los medios. Y crear una situación bajo la cual el líder se convierta en el máximo controlador del pueblo y se convierta en un Dios pequeño al cual la persona tiene que responderle. Y esa es la secta. Cuando tú tienes que estar siguiendo a una mujer, siguiendo a un hombre llamada profeta, apóstol, lo que tú la quieras llamar, como si fuera tu papá y tu mamá, tú estás entregándole le estás entregando una lealtad, le estás entregando un poder, un lugar que no deben tenerlo. Ni esa mujer que tú dices que es una profeta, ni ese tipo que tú dices que es un apóstol o que es un hombre extraordinario de Dios, tú no puedes seguirle ciegamente. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y uno tiene que mirar a Cristo, no mirar al hombre. El hombre y la mujer somos solamente instrumentos. Y el problema es cuando se endiosa a un predicador, cuando se endiosa a un apóstol, cuando se endiosa a un profeta, cuando se endiosa a un político, cuando se endiosa a cualquier persona que toma el lugar de Dios. Y entonces la persona vive. Mire, en mi caso, le voy a dar un caso. Yo soy admirador de Trump, pero no lo sigo ciegamente. No creo que Dios. Me gozo en las cosas buenas que hace, pero examino todo, porque puede ser que algo falle. Aún los hombres de Dios fallan. El que cree estar firme, mire y no caiga. Y la Biblia dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Y uno tiene que ver lo bueno.
y acatarlo y recibirlo y dar gloria a Dios, pero puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pablo dice que si a un ángel viniera y predicara otro evangelio del que hemos recibido, no le creáis. Entonces uno no puede idolatrar, uno tiene que admirar, uno tiene que agradecer lo que un líder hace político, lo que hace religioso, o sea, lo que sea, pero entender que esa persona puede, aunque sea una persona buena, aunque sea un escogido de Dios, lo que sea, ese hombre o esa mujer puede equivocarse. Por eso Pablo dice en Hebreos 12, 1 y 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En Deuteronomio dice que si viniera un profeta y hablara de sueño y hablara de revelación, y eso se cumpliera, mire bien lo que dice en Deuteronomio, que lo que dijo que se iba a cumplir se cumplió, que los sueños, pero si después de todo eso, que las señales que siguen, hizo milagros, que esto y aquello, bueno, hay otro caso que del capítulo 7 de Mateo, pero hablando de esto, dice, a tal no le creáis. Si después que todo lo que ha dicho se convierte en realidad, y hace un milagro y una revelación, pero después lo que viene a enseñarte contradice los mandamientos de Dios, contradice la doctrina de la palabra, contradice la verdad, no le creáis. Porque la palabra, la regla final, la medida final, no es el milagro solamente. No es la oratoria meramente o el cumplimiento de lo profético, que es bíblico. Pero cuando esa persona se desvía, la primera división es que empiece a usar como base, como introducción, lo que ha sido positivo, pero después viene, entonces ahí es una cosa falsa, porque la persona viene a engañarte y tú tienes que tener discernimiento. Dice que si un ángel viniera del cielo y nos trajera otra revelación que no es la palabra, no le creáis. En el libro de Mateo, capítulo 7, el mensaje del sermón profético, Jesús dice, en el capítulo 7, dice, en aquel día vendrán algunos diciendo, se viene él y lo dice claramente, vendrán diciendo, maestro, no echamos fuera demonios en tu nombre, no hicimos milagros en tu nombre, no profetizamos en tu nombre. No te vienen las tres cosas. Le dice, Señor, no echamos fuera demonios en tu nombre. Señor, no hicimos milagros en tu nombre. Escúchalo bien claro. Así que echaron demonios fuera, hicieron milagros y profetizaron. Las tres cosas. Y el Señor, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de iniquidad. Nunca os conocí. I don't know you. Por sus frutos los conoceréis. Así que tengamos cuidado, porque el diablo también utiliza instrumentos que falsifican las obras de Dios y tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la misma. Y tú estás siguiendo a una mujer y tú estás siguiendo a un hombre que está en tinieblas y te vas por el barranco. Y cuando tú le vas a eso, tú te notarás que una vez que tú empiezas a seguir ciegamente a un caudillo, a seguir sin cuestionar todo. Yo respeto al gobernante. Mire, yo me siento, y puede ser personas que en un momento Dios los puso ahí. Pero si ese político, ese líder, se desvía de lo que está en la palabra, pues mire, puede ser que lo haga inconscientemente. Pero puede ser que está empezando a desviarse. Y acepte, ¿qué dice Pablo? Examinadlo todo. Pablo dice bien claro esto, y se lo dice Timoteo, dice, examinadlo todo, no menospreciéis la profecía. Dice bien claro, no menospreciéis las profecías. Pero dice bien claro, examinadlo todo y retened lo bueno. Todo eso que te viene a la mente, todo eso que tú estás leyendo en un libro, todo eso que tú estás viendo por Facebook, todo eso que estás viendo y viendo por Facebook, todo eso que te están enseñando, pásalo por el colador de la palabra y la oración. Examinarlo todo y retener lo bueno. Y en Hebreos 12, 1 y 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando Pedro está en la embarcación que estaba bajo tormenta y están todos atormentados porque Jesús ya hizo el milagro de los
5,000 panes, de los 5,000 los panes y los peces, lo que fuera. Entonces, sí, los panes y los peces, 5,000 personas que le dio de comer con unas canastistas de unos pocos panes y unos pocos peces. Pero lo que pasa es que lo multiplicó y todos comieron. Hay un milagro. Entonces, después de ese milagro, que la gente come y Jesús se va a orar, aparte, si Jesús se fue a orar, era Dios en la tierra, pero su parte física, que estaba con su naturaleza divina dentro, le obliga a decir: yo estoy todavía aquí en la tierra, voy a orar, voy a hablar con mi Padre. Y si Cristo sacó tiempo para orar y para ayunar y para meterse a la vida, a la alimentación de la vida espiritual, como lo hizo en los 40 días de ayuno, en el cual no tomó comida, pero se alega que tomó agua. Pero en otras palabras, tuvo un cuidado de su vida, nos dio un ejemplo de que si él hacía ayuno, y eso del ayuno está reglamentado, que tú físicamente lo puedas, porque Dios no es un torturador, que personas ancianas, personas que están enfermas tengan que hacer ayuno porque es un rito, no, eso no compra a Dios. Pero te metes en un ambiente espiritual, tú buscas a Dios, entonces examínalo todo y retén lo bueno. No sigas ciegamente ni a mí ni a nadie. Pon tu mirada en Cristo. Él es el que no te puede fallar, es el que no te engañará. Dios no es hombre para hacer un lado, ni hijo del hombre para que mienta. Cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él está a tu lado, Él está a mi lado. Aunque no lo veas, no vivas por lo que sientes, no vivas por lo que ves, vive por fe. Él ha dicho: cielo y tierra pasarán, yo lo creo. Él ha dicho: en mi nombre echarán fuera demonios, yo lo creo. Él ha dicho: solo enfermos pondrán las manos y sanarán, yo lo creo. Él ha dicho: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces, yo lo creo. Él ha dicho, lo dice bien claro: cuando pasare por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te negarán. Cuando pasares por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y dice Isaías 43:2 y Jeremías 33:3, el que mencionó ahorita. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Entonces, confía en Él. Y lo que dice bien claro, esta gente viene y dijeron: Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios, no hicimos milagros. 3 cosas, señales. Y la Biblia dice que estas señales seguirán a los que creen. Pero también dice en 2 de Corintios, capítulo 11, ahí los corintios le preguntan a Pablo y le dice: oye, pero ¿cómo es posible que haya unos apóstoles enseñando cosas y profetizando cosas y hablando ciertas doctrinas que parecen confundir a la gente? Entonces ahí es que Pablo acoge el amor y dice: pero miren, le dice a los discípulos, a los corintios, dice: pero no es maravilla que si Satanás, si está refiriéndose al evento de cuando los ángeles entraron a la presencia de Dios y el diablo venía marchando entre ellos. O sea, hay un desfile de ángeles en el cielo, y entre esos ángeles, los ángeles no tuvieron discernimiento, porque el diablo no era un ser humano con cuernos y rabos ni nada de eso. Era un ángel Lucifer, bello, hermoso, con poderes, con atractivo, un ángel de un rango elevado. Entonces, cuando la Biblia registra esa parte, que los ángeles están desfilando ante el trono de Dios, Dios lo ve, porque de Dios no se puede esconder nadie. Tú puedes irte al fin del mundo, adulterar, mentir, hacer lo que te dé la gana, pero de Dios no se puede esconder nadie. Entonces, ¿qué llega? Dios lo ve, pero los ángeles no lo vieron. Y entonces, lo que se refiere Pablo a los corintios es que no es maravilla si el Satanás se transfiguró en ángel de luz, que sus seguidores, que sus ministros hagan lo mismo. Se está refiriendo a ese momento cuando hay un desfile en el cielo de ángeles, y Satanás, que había sido echado fuera de la presencia de Dios, se coló entre los ángeles. Dios lo vio, pero los ángeles que estaban él no lo vieron. Él estaba con ellos, era hermoso igual que ellos, se coló entre ellos. Y Pablo usa ese ejemplo para decirle a los corintios: ustedes no se maravillen que un predicador termine haciendo barbaridades.
Usted no se tormente ni se confunda de que una persona pudo haber enseñado una verdad hoy y mañana a esta mujer Mita, que era miembro de la iglesia. Y mire, una mujer con un pastor tremendo, Isaac Cruz. Isaac Cruz era uno de los pastores más versados, más consagrados de la iglesia de Dios Pentecostal en Arecibo. Una iglesia bien doctrinada. Y esa mujer, que estaba casada con un hombre bien pudiente y era miembro de la iglesia, llegó un momento que se descuidó con Dios. Juana García se llamaba. Se descuidó con Dios, se deslizó, se perdió en la misma iglesia. Hay gente que se pierde en el púlpito, hermano. Hay gente que se pierde consiguiendo el doctorado, hablando. Se descuidan. Y por eso Pablo dice que tengamos cuidado, que no nos escurramos y nos vayamos perdiendo sin darnos cuenta. Es decir, cuidar nuestra salvación con temor y temblor, que no sea que nos vayamos escurriendo poco a poco y cuando vengamos a estamos perdidos. Estamos en una secta falsa o estamos siguiendo a un profeta o una profeta falsa y ya nos encontramos como, yo lo digo porque yo me recuerdo que recién convertido, yo vine de un mundo allá afuera de idealismo político y de dedicación a lo que uno creía. Entonces yo creía que en la iglesia no había división. Yo creía que esto era un cielo, en el sentido de que todo el mundo estaba de acuerdo, que todo el mundo guardaba la palabra. Y entonces me recuerdo que hay una hermana que ya murió, una misionera, era muy amiga de mi mamá allá en Orchard Street, el barrio de los judíos en Manhattan. Y yo una vez fui allí y entonces escuché las conversaciones que había, que fulano de tal, que el pastor tal, que esta tal. Yo estaba recién convertido esa noche. Y yo el diablo empezó a trabajar en la mente. Pero mira esto, si esta gente es tan peor, mira cómo están peleándose unos a otros. Mira gente que se pasan como cristianos y no son cristianos. Gente que se pasan como profetiza y son gente que está en error. Entonces empieza a ver, y yo me empecé a ver la contienda y lo que digo. Y esa noche se me ha metido una confusión en la mente, ¿no? Una confusión. Yo decía, Dios mío, ¿qué hago aquí? Y empecé a divagar. No me fui al mundo, pero empecé a divagar. Empecé a dudar. Y empecé a pensar y empecé a ser tentado a irme del Señor. O sea, ni un mes que me había convertido. Y me puse a poner mis ojos en lo que veía de los llamados cristianos, gente buena y gente mala. Me puse a mirar a eso y es lo que le pasa a cualquiera cuando pone sus ojos en el líder, pone sus ojos en un caudillo, pone sus ojos en un ser humano, se endiosa a la esposa, endiosa al marido, endiosa a los hijos, endiosa al pastor, la pastora, endiosa al predicador. Entonces llega un momento que o al padre, a la madre, a quien sea. Entonces, cuando se da cuenta que choca con la realidad, que tiene un problema grave, que tiene un problema que esa persona, por más que no es la misma persona con la cual te casaste, hombre o mujer, o los hijos que eran tan obedientes que ahora se encuentran rebeldes. Entonces tú dices, ¿pero qué es esto? Entonces tú tienes que entender que si te descuidas, si le abres una voz, o la voz de una aguja, si le abres un boquetito al diablo, una pulgada, él coge un pie. Por eso Pablo enfatiza, cuiden vuestra salvación con temor y temblor, no sea que se escurran, que se pierdan poco a poco. Nadie se pierde de la noche a la mañana, nadie queda esclavo de una secta de la noche a la mañana. Eso es un proceso de descuido espiritual, de falta de discernimiento, de soberbia, porque ahí viene la soberbia. Oh no, ¿cómo voy a estar equivocado? Yo no puedo, yo soy una persona que no soy capaz de que nadie me engañe, no. Pero eso dice bien claro. Y Pablo le dice bien claro, que le dice a Dios, dime Señor, quita de mí este aguijón. Y Dios le dice, mira, 3 veces lo has pedido, 3 veces Dios le ha dicho que no, porque te he permitido ese aguijón para que la grandeza de las revelaciones que he recibido de mí, que por eso Pablo es el último de los apóstoles. Habrá apóstoles por convicción de algún dictamen de un concilio o algo, pero bíblicamente el último de los apóstoles, y van a discutir y van a pelear y todo, bueno, y son gente buena, no son gente mala, pero de algún sitio cogieron una cuestión y como que los títulos marean a uno.
El que lo llamen general, el que lo llamen coronel, el que lo llamen presidente, gobernadora, el que lo llamen artista famoso. O sea, eso tiende a inflar el ego y tiende a llenar la mente de la persona de grandeza. Y entonces entra el orgullo espiritual. Y sabes que las personas que más peligro están de perderse no son los recién convertidos, que hay que cuidarlos como niños, que los que más están en capacidad de perderse son la gente vieja en el Evangelio, que se creen que ya lo saben todo. Yo llevo 40 años aquí, yo he visto milagros, yo he visto esto. Pues Dios te usó, pero puede ser que ya es como el boxeador que estaba en su mejor tiempo y tenía condiciones para ser campeón, pero pasó el tiempo y esas condiciones se perdieron, y ahora intenta lo que le pasó a Mike Tyson. Entonces no quiere reconocer que está viejo y se mete a pelear con los dos ahí para sacar plata, y luego salió frustrado, porque uno tiene que conocer lo que uno es. Uno tiene que entender que, y acá en el cristianismo, entender que uno no es el que hace, uno no es el que saca demonios, uno no es el que predica bonito, uno no es el que reúne multitudes, uno no es el que consigue milagros y todo. Es Dios a través de uno, y uno está en una condición espiritual de entrega que Dios lo puede usar, pero llega un momento que pasan los años y la persona empieza a confiar, no en todos, porque hay gente que pasados los años se mantienen igual. Y se mantienen, como dice el salmista David en el Salmo 139, versos 23 y 24. Examina, oh Dios, mi corazón, prueba mi pensamiento y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Y el salmista reconoce esa palabra, porque cuando él se descuidó, al comienzo, cuando en vez de estar en la guerra, en vez de estar en el lugar, se quedó en la casa y en su descuido adulteró y cayó en el pecado de adulterio, cayó en el pecado de mentira, cayó en el homicidio, en el engaño. El hombre de Dios, el hombre Tommy Hicks, el hombre que Dios usó para el gran avivamiento de Argentina cuando Perón y Eva Perón. Dios lo usó, y no voy a entrar en los detalles, el avivamiento más grande de la historia argentina. Cuando llega a Estados Unidos de retorno, parece que se le fue el humo a la cabeza y él creía, mira, yo soy fulano, yo soy el que Dios usó. Tú y yo somos nada sin Dios. Jesucristo mismo, después de ver los milagros no fueron 5,000, porque con los niños y las mujeres se calcula que fueron, aunque dice 5,000, porque en aquel entonces los niños y las mujeres no contaban, de 5,000 hombres, pero se cree que fueron 25,000 o más personas, entre niños, mujeres y hombres, que multiplicó los panes y los peces. El Señor los multiplicó. Tuvo ese milagro, le dijo a Marcos, mira, que se cree que fue Marcos, le dice, mira, dame esa cesta, y cubrió los panes y los peces, y seguían dando peces, y seguían dando comida, panes, y no acababan. Y aun cuando 25,000 personas aproximadamente comieron panes y peces, sobró en las cestas. Y ese milagro fue Dios mismo, Jesucristo. Y aun siendo Él hacedor de milagros, salvador de nuestras almas, se va, hijo del Eterno, el Dios eterno, omnipotente, omnipresente, omnisciente, todopoderoso. Y entonces se va a orar. Él no se fue a celebrar, Él no se fue a darse golpes de pecho. Siendo Dios, se humilló a sí mismo y tomó la forma de hombre para sufrir y entender lo que somos, para compadecerse de nosotros y morir en nuestro lugar, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y se fue a orar y mandó a los discípulos a cruzar el mar, y se fueron ellos por allá, y él está encejado orando, clamando, alabando a Dios, clamando al cielo. Y la tormenta azota la embarcación. Azota la embarcación en términos tremendo. Y la embarcación se azota, se tiembla por todos lados. Y Pedro, que ha visto milagros, tiene miedo, porque la embarcación se está hundiendo. Y las noches tenían 4 vigilias. La primera vigilia de los pastores era de 6 a 9, la segunda de 9 a 12, la tercera de 12 a 3, y la cuarta vigilia era de 3 a 6 de la mañana. Entonces,
están desesperados porque ya pasó la primera vigilia, ya era las 9 de la noche, ya pasó la segunda vigilia, era las 12 de la noche, ya pasó la tercera vigilia, a las 3 de la mañana y Cristo no aparecía. No te impacientes a causa de los malignos, dice, espera en Él, dice, echa tu carga sobre Dios, Él te sostendrá, no dejará para siempre caído el justo. Tú echa tu carga sobre Dios, deja que Dios pelee por ti. Estáos quedos, le dijo el profeta a Josafat, estáos quedos y ved la salud de Jehová. Jehová peleará por vosotros. Y él hace unos minutos antes había dicho a Josafat, Señor, no hay tal fuerza en nosotros para combatir contra esta multitud. Se alega a los historiadores que eran más de 250,000 de moabitas, amorreos, todos los enemigos de Israel venían subiendo para atacar, estaban en el valle de Engadi abajo, esperando para asaltar y destruir a Jerusalén, y destruir al pueblo de Israel en Jerusalén, y al rey, y él le dio miedo. Entonces, él se dio cuenta, yo no puedo, yo no tengo fuerzas, yo no sé qué hacer contra esto, yo no sé qué solución tiene este problema. A lo mejor maybe that's what's happening. Quizás eso es lo que te está pasando este día. Tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios. Tú no sabes qué hacer y el diablo está jugando con tus emociones y está jugando con tu pensamiento. ¿Me ha pasado a mí? A veces uno piensa que ya uno no sabe ni qué va a hacer y qué hago con esta situación. Entonces, después que terminó eso, el profeta, Dios lo usa y dice, estáos quedos, Josafat, y ved la salud de Jehová, que Jehová peleará a vosotros y no habrá causa para que ustedes peleen, Él peleará. Y mientras estaba Dios, ellos estaban alabando a Dios y habían puesto su carga, Josafat y el pueblo de Jerusalén habían puesto su carga sobre Jehová. Abajo se estaban matando los enemigos. Abajo estaban los amorreos, los moabitas, los jebuseos, todos matándose ellos mismos. Puso las emboscadas. Dios tomará tu causa. Dios hará justicia. La justicia, en la justicia en la ira del hombre no obra, la justicia del hombre no obra la justicia. En la ira del hombre no obra la gracia de Dios. Mía es la venganza, mía es el pago. En la justicia del hombre no obra la justicia de Dios. Déjale la justicia de Dios, es el que va a matar, Dios es el que va a quitar, Dios es el que va a arreglar, Dios es el que te va a defender, Dios es el que va a salir a tu causa. Sómalo, no te pongas a intervenir. Digo, estáos quedos y ved la gloria de Dios. No te impacientes, dice el salmista en el Salmo 37. No te impacientes a causa de los malignos. Confía en Dios. Encomienda a Jehová tu camino, espera en Él y Él hará. No te turbes tú estas cosas, ni tenga miedo. Vaya. Te está hablando Dios, agájate de Dios, agájate de sus promesas. Por fe andamos y no por vista. Y bien claro, Josafat vio la gloria de Dios. Y la Biblia dice bien, pero bien claro, que en esta lucha espiritual, el que va a vencer por ti es el Señor. Y si no se resuelve el problema, por la razón que sea, misterio que uno no conoce, Dios te dará la fuerza, Dios te dará la perseverancia, Dios te dará la fortaleza, Dios te dará la sabiduría, Dios te preparará y te hará más fuerte que tu problema, y te fortalecerá y te dará el escudo de la fe, con el cual apagarás esos dardos de ese problema que ves que no termina. No sé. Pero si tenemos fe en Dios, dice, encomienda a Jehová tu camino, espera en Él, confía en Él y Él hará. Pon a sí mismo tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. En este día que estamos comenzando, no sé cuánto, I don't know how many of you are going through trouble. No sé cuántos de ustedes están ya desesperados. Los hermanos que viven en los países donde hay problemas, en el Medio Oriente. Aquí en Panamá, cuando surgió, y de esto voy a hablar en un programa luego, porque para explicarles lo que hay detrás de esto, porque esto que está sucediendo con lo que ha sucedido con lo que Trump habló, con lo que salió sobre el canal, esto lo ha permitido Dios para limpiar de la corrupción este sistema del canal, para traer a la luz los corruptos que se han robado el dinero de este país, para traer una bendición extra, porque Dios le dio este canal a este pueblo
Usó un cristiano, un presidente cristiano que era Carter. Le costó las elecciones, pero Dios le dio este canal. Y mientras este pueblo honre a Dios, no se tiene que ir a las calles a gritar y a quemar banderas. Se pone la mano de Dios, nadie le va a quitar lo que Dios le ha dado. Y Dios ha permitido esto con un propósito. Y ya no voy a entrar en detalles. Ya anoche el presidente Molina habló que la persona que trajo todo este problema y enredó todo este lío fue un presidente de aquí. Y después que hizo el lío que dijo, dejó enredado el país. Y me encantó cómo habló el presidente de aquí, que habló que nuestras relaciones con Estados Unidos son relaciones firmes, es nuestro aliado mejor. Y nosotros somos su aliado. Y esto, lo que va a surgir es que se va a tomar medidas para que ningún chino, ni mongolio, ni que sea, venga aquí a engañar a este pueblo, porque el mundo se acerca a un confrontamiento grande y venga a quitarle al pueblo lo que Dios ya le dio. Y esto lo ha permitido Dios para que el pueblo panameño mire al cielo. No tiene que irse a unirse, porque los enemigos, los radicales de aquí quisieran, y los corruptos que están aquí, que son de las altas más esferas, quisieran que este país se forme un revolú, pero el revolú no se va a formar. Dios está controlando. Y hay que entender por qué Dios ha permitido esto. Y es para sacudir el palo, para que los que han estado engañando a este pueblo, los que han estado usando ese canal con motivos desconocidos para el pueblo, para su propio enriquecimiento y para llevar a este país por un camino que no es, se haga la luz. Ahora se va a saber la verdad, y se está empezando a saber la verdad. Y Dios tiene bendiciones para este país. Bendiciones que no sé, si mi pueblo se humillara, entre los cuales he invocado mi nombre, entonces de los cielos y sanaré su tierra. Si la iglesia de aquí no tiene, es lo mismo que le he dicho a todos los hermanos con el plan que tengo para Venezuela, que desde el primer día que el aeropuerto lo dije. Dios me dijo que antes de que este problema se resuelva, vamos a pedir que los pastores lunes, miércoles y viernes se vayan grupitos de 20 a 50, lo que sea, de 12 a 12 y media o 12 y 25, todos esos días, y en las iglesias los martes y los jueves, y su culto normal el domingo, y en toda Venezuela. Si este plan se lleva a cabo, la oración eficaz del justo puede mucho, dice Santiago 5:16. Dios hace milagros, para Dios no hay nada imposible, y dice bien claro: clama a mí y te responderé. Si pidieras algo en oración conforme a mi voluntad, será hecho. Tenemos el poder de la oración. Cuando clamamos, Dios responde. Cuando nos humillamos, Dios responde. Y les he dicho al pueblo, todos los reúnanse. No se vayan a protestar ni a favor ni en contra de nadie. La iglesia no tiene que salir ahí a alborotar nada. Tenemos el poder más grande, el poder que impide que ahora mismo el anticristo se manifieste. Lo dice Pablo en 2 Tesalonicenses. ¿Qué es lo que impide que el anticristo no se manifieste? La presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Nosotros no tenemos que unirnos a los ateos, a los sodomitas, no tenemos que unirnos a los detractores, a los oportunistas que quieren tumbar los gobiernos con odio, con todo lo que sea. No tenemos ni que salir allí a favor ni en contra de nadie. Vamos a meternos con Dios. Aquí está el problema, aquí está la situación en Venezuela, aquí está la situación en Panamá, aquí está la situación. Y nosotros con la oración y con la acción verdadera del Espíritu podemos cambiar las tinieblas en luz. No nosotros, sino el que está en nosotros. Have faith. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. Y mira lo que dice aquí: por demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir firmes contra las acechanzas del diablo. No tomar las armas de los bocones, de los que tiran piedras, de los que queman banderas, de los que están maldiciendo. Esos son instrumentos del diablo, pero nosotros estamos en un nivel más elevado. La iglesia no tiene que irse a quemar banderas, no tiene que ir a tirar piedras y unirse con las tinieblas. Nosotros de rodillas, y cuando tenemos que hablar como una voz fuerte profética, hacerlo en el momento de Dios, en la manera de Dios,
en paz, en armonía, en respeto. No dejarnos usar, que es lo que quieren aquí los radicales. Los elementos, ahí se han unido todos, porque es lo que está pasando ahora. La guerra contra el presidente Trump y su gobierno no es porque estén de desacuerdo con lo esencial, no, es que están molestos porque a alguien tenía que usar Dios y lo vil del mundo escogió a Dios, pero esto no lo voy a hablar ahora, lo voy a hablar después. ¿Por qué están alzados? Y les quiero recordar a los hermanos que me oyen, no se recuerdan antes de salir para acá que les dije que una vez que el presidente tomara el juramento como presidente, que Trump habría manifestaciones en las calles, habría violencia, todo eso, y no, por ahí hay un tipo que está diciendo que lo van a matar. No, a mí lo que Dios me dijo fue que oráramos para que no lo maten, porque sí hay células desde la extrema izquierda de Sodoma y Gomorra hasta el infierno de Sodoma, y hasta los islamistas radicales musulmanes y aún de los mismos seguidores dentro de esta locura política, estos radicales que están estuvieron hasta los otros días gobernando el país y hundiéndolo, entregándolo al diablo. Desearían ver ese hombre muerto. Bueno, hay un tipo diciendo que Dios le dijo que va a morir antes de febrero, terminar febrero. Bueno, a mí lo que Dios me dijo fue que oráramos para que no lo maten, que lo cuiden para que pueda terminar el trabajo y que Dios lo corrija en lo que va y con amor y con autoridad ayudar a corregir lo que está incorrecto, pero sacar a la luz toda la basura que está saliendo. Y eso no lo voy a tocar hoy, porque cuando saque todo lo que voy a hablar de esto, ¿por qué hay que cerrar USAID? ¿Por qué hay que investigar todo el dinero que se está usando, que se usó, que trajo el gobierno de Biden a este país para promover la agenda LGBTQ? ¿Cómo han metido millones en Puerto Rico? ¿Cómo están entregando dinero a causas totalmente inmorales que convierten a los niños en instrumentos de la depravación más grande? Y todo lo que están haciendo, cómo están regalando millones a grupos radicales. Y eso es lo que están envoltados, porque estaban haciendo lo que daba la gana con el dinero del país. Y en cuanto a la cuestión de los ilegales y los extranjeros, los inmigrantes, ese es un tema profundo. Los pastores también tienen que empezar a educar a la gente que está en su iglesia. Y los pastores en América Latina, en Centroamérica, tienen que educar a sus miembros a no arriesgarse a los malditos traficantes humanos, los traficantes ilegales de los niños, los traficantes de drogas, y poner en peligro las familias creyendo que la esperanza está en Estados Unidos. La esperanza está en Dios, y donde estamos en la voluntad de Dios, esa es la tierra que Dios nos tiene, y Dios nos va a prosperar. Pero hay que enseñar a la gente que las cosas no son así a la loco. Eso es un tema profundo, no lo voy a tocar hoy, pero dentro de unos días lo voy a tocar profundamente. Y en vez de quejarse, Dios está obrando. Quizás a muchas de estas personas dejaron sus familias abandonadas, y Dios les está diciendo: vuelve al lugar donde yo te traje. Y aquellos que llegaron aquí legalmente, llegaron aquí por la voluntad de Dios, no tienen que temer nada. Dios está en control de todo. Pero no nos debemos engañar por los que ahora no hicieron nada. No se preocuparon por nada, hundieron el país completo. Y ahora se está cumpliendo lo que Dios me dijo. Ya han anunciado posibles muertes. Ya Schumer parecía, el judío renegado, apóstata, senador de Nueva York, parecía un loco, lleno de odio, y todas las manifestaciones, y una gritando: ahora llegó a las calles, vamos a tomar la ciudad. Eso no es de Dios, eso es anarquía. Eso es lo que quieren hacer en Puerto Rico. Eso es lo que está haciendo, no los verdaderos demócratas, los democráticos están haciendo ahora mismo, en este momento. Entonces, dejamos en esto, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, habiendo acabado todo. Estar firmes, firmes en las promesas, firmes en la oscuridad de la noche. Y cuando nos mete el miedo, cuando Jesús, y estoy brincando, pero no me he perdido el hilo,
termino con esto. A la cuarta vigilia, entre 3 y 6 de la mañana, cuando ya estaban cansados, vieron la figura de Cristo, pero el miedo los tenía tan afectados que lo que había era un fantasma. Y Pedro dice: un fantasma, si eres tú, di que vaya. Y Pedro, cuando dijo: yo soy, no temáis, Pedro, empezó a caminar sobre las aguas. Y cuando quitó la mirada de Jesús, Pedro dice: Cristo tenía un plan B, lo agarró por el brazo y lo puso en el barco. Dios está en control de Panamá. Aquí no va a pasar nada que ustedes como cristianos con sus oraciones impidan que pueda pasar. Aquí no va a pasar nada, nada que destruya este país mientras haya una iglesia que clame y use las armas espirituales. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. Nuestras armas no son para salir como la loca esta que decía que había que salir a tomar la ciudad, que esto era una guerra, que había que hasta muerte tenía que haber. Esto es una locura, hermano. Son Estados Unidos. Y en Venezuela lo que hace falta es que la iglesia se una en una guerra espiritual. Nuestras almas no son carnales sino poderosas en Dios, y quieren hacer lo mismo en Puerto Rico y quieren hacer lo mismo en todo el mundo, pero el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo, y somos más que vencer. Continuaré esta plática en la próxima y hablaremos más sobre todo lo que está aconteciendo. Panameños, tranquilos, métanse a la iglesia a orar, métanse a buscar la presencia de Dios, déjense de estar arrastrando por los elementos que quieren, lo que están haciendo los demoniocráticos en Estados Unidos, lo que están haciendo los de la alianza satánica y los movimientos de Sodoma y Gomorra, una alianza completa ahora para destruir a Puerto Rico moral y espiritualmente, lo que están haciendo en todo el mundo, moviendo el odio. No, esto, echa tu carga sobre Jehová y Él te sostendrá. Gracias, Señor. Recuerden que si quiere escribir, puede escribir a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Bueno, aquí no tengo el nombre de la TH ni nada de eso. Si quiere escribir, puede enviar su ayuda en cheque o giro postal a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. El número de ATH no lo tengo aquí, pero puede buscar en la sección de negocio y busca Clamor a Dios y eso va a la cuenta del ministerio. Pero lo más importante, su ofrenda es necesaria, pero lo más importante es su oración. Que Dios los bendiga, que Dios los sane, que Dios les libere, que Dios bendiga a Venezuela, que Dios bendiga a Panamá, que el pueblo esté en calma. Esto se lo dio Dios y solo se puede perder si este pueblo se torna a las espaldas a Dios. Pero mientras hay un pueblo que busca a Dios, nadie le quitará a este pueblo la bendición que le dio, a menos que no le abramos las puertas al enemigo, uniéndonos a las fuerzas de la violencia y del odio, sin entender que no se cae ni bajo los árboles sin la voluntad de Dios, y que esto lo ha permitido Dios para que el pueblo panameño entienda el valor de lo que tienen y limpien la casa de los corruptos que le han dejado este problema a este gobierno de Molina. Me gustó la manera que habló este hombre. Oren para que Dios lo fortalezca. Ore para que Dios lo ilumine. Y ore para que toda esta situación se realice como Dios quiere. Todo esto ha pasado para que se salga a la luz la importancia de este canal. Y lo que los chinos han estado proclamando y su inteligencia maldita para hacer daño. Todo viene por la bendición. Todas las cosas ayudan bien a los que aman a Dios. Dios le bendiga. Realmente voy a leer los nombres de los que han llamado. Geraldo Calderón, Dios te bendiga. Brionol González, saludos de Venezuela, Maracaibo, ministro del Altán. Luis Enrique Boya, Dios le use a usted, lo usa a usted casi 50 años en Ponce para guiar a muchos a Jesús, y de esa campaña en el Paquito Montaner somos frutos. Somos muchos, somos frutos de esa campaña. Dios le bendiga en Ponce. Wilma Cruz, Dios le bendiga. La hermana Boscano, David, que nos escribió también. Nos escribió, déjame ver unos que se pasaron aquí, déjame ver. Gloria Soto también. Arce Yavish, amén. Sí, Señor, límpiame, guárdame el cruz, mis respuestas para el gran siervo de Dios. Reciba fuerte y caluroso abrazo
Dios le bendiga. Daniel González, déjame ver por aquí. Santos Romero, el cantante y evangelista, Dios te bendiga. Estás todavía dando tumbo y cantazo. Sigue para adelante, Romero. Te amamos. Daniel Venega, compra la verdad y no la venda. El caballo de Troya, uno de sus mensajes. Emit, déjame ver por aquí. Daniel Venega, Emit Núñez Conde, de acuerdo, maestro. Roberto Concepción, Dios le bendiga, varón de Dios. Pastora María Jaret, amén. Richard Mojiga, Dios le bendiga mucho. Pastora Grisel Millán, santo, Dios le bendiga y bendiga a su familia, las muchas bendiciones. Pastora María Jaret, Dios te bendiga. Enid Núñez Conde, Roberto Concepción, Dios le bendiga. Pastora, bueno, Richard Mojiga, Dios le bendiga. Pastora Grisel Millán, Dios le bendiga. Somos, Dios le bendiga y bendiga a su familia. Déjame ver por aquí quién más. Paraín Avance, José Pagón, Jesús Pavón Vázquez, Pastor Dani Rodríguez, nuestro coordinador en el área de Nueva York. God bless you, Danny. You're looking good. God bless you and your family. Paraín Avance. Después les hablaré de todo lo que ha pasado ahora en Venezuela. Pastora Grisel Millán también nos saluda. Y déjame ver si hay alguien más. Mauricio Alexander. Déjame ver. Carmen Negrón. José Ramón Rivera. Dani Espada. Dios te bendiga, Dani. Oye, Dani. Tú sabes que se me ha perdido la dirección tuya. Mándamela por WhatsApp al teléfono, me la manda, o de alguna manera tú tienes la dirección nuestra, mándame, escríbeme una cartita en estos días porque tengo que escribirte y se me perdió, me la dieron y se me perdió, ¿no? Pastora Dagoberto Santiago, muchas bendiciones de Oakland, California. Seguimos orando por la gente víctima del fuego. Paz, amiga, avance, ministro. Yo estuve en un proceso de conversión al judaísmo. Ahora, mire, escucha esto, ministro, yo estuve en un proceso de conversión al judaísmo, ahora estoy luchando nuevamente en el evangelio, pero mi esposo me ataca porque me dice idólatra por creer en Jesús. Mire, para que ustedes vean, hermano, el problema que tenemos con el judaísmo infiltrado en la iglesia, y yo respeto el judaísmo para los que no tienen otra cosa, porque nosotros ya salimos de eso, y respeto, y tengo amigos como el Javino Berkowitz, el más famoso de Nueva York, Estados Unidos, pero el judaísmo es para ellos porque es lo que le queda. Nosotros ya salimos de eso y Dios está esperando que salgan también y vengan a Cristo. Y cristianos cayendo en eso, es una cosa increíble. Pero hermana, tenga fe, siga orando, pues no es fácil salir de eso, lo hablé en el día de hoy. Y él va a entender, si él ama a Dios, Dios le va a dar la victoria, pero no reniegue de su fe. Eso es lo malo, que caen en eso y unos caen peor que otros, y hay que orar por este hermano que cayeron eso es una amenaza. Es decir, usted deja a Cristo y usted se va al judaísmo, usted está blasfemando, usted está profanando el nombre, lo que Cristo hizo, es decir, que lo que Él murió en la cruz no vale la pena. Si no se dan cuenta, Apóstol Orlando Díaz, Dios le bendiga, Dani Espada, Dagoberto Santiago, bendiciones de Oakland. Yo estuve en un proceso de conversión al judaísmo, ahora estoy luchando nuevamente en el evangelio, pero mi esposo me ataca porque me dice idólatra por creer en Jesús. Mire, este es el problema de desviarse. Oh, gloria a Dios. Dios le continúe bendiciendo, hermano Jesús Pamón Vázquez, sea de grandes bendiciones para muchos. Un gran abrazo también para Belén y Jorge. Dani Espada, vuelvo y te digo, Ivette Rivas. A ver quién más está por aquí. Yo creo que ya dimos todo. Wanda Viles Hernández, Franklin Toribio Rodríguez, Manuel González, Orlando Díaz, Gustavo Roca desde Colombia, Pastor Gustavo Roca, Pastora Giselle Millán, Pastora Wanda Gineste, Dios te bendiga, Wanda, esta mañana está orando por ti, tu iglesia, por toda la familia. Javier Malpique, saludos, reverendo desde Morón, Venezuela. Orlando
Díaz, dice desde Argentina, Dios te bendiga. Manuel González, Franklin Toribes Rodríguez, saludos, bendición desde Las Palmitas, Valencia, Estado Carabobo. Por ahí estuve ahora. Pastora Grisel Millán, ya la mencionamos. Yo creo que ya terminamos aquí. Bueno, vi por aquí también ahorita, déjame ver si lo encuentro, a Jeremías Bolaño, Dios te bendiga. Rogelio desde Valencia, es Rogelio Hurtado, José, Carmen Delia Espada Rodríguez, Carmen Negrón de Vivoscano, yo vi por aquí Jairo González, Carmen Delia, José Roque, Pablo Castro, Dios le bendiga. Evangelista desde Colombia, del Movimiento Misión Inaugurar su ministerio entre nosotros en Colombia. Dios le bendiga. Seguimos por acá. Alejandro Rivas, saludos de Costa Rica, Dios me lo bendiga, oramos por usted. Carmen Delia Espada Rodríguez, Dios te bendiga, Belén, y a Jorge Isaac, David Aguilera, Jorge Roque Hurtado, también desde Valencia. Pablo Castro, Dios le bendiga, desde Colombia. Déjame ver. Pía al pastor y presidente de la Asamblea de Dios, Jeremías Bolaño. Dios te bendiga a ti, tu familia y a todo el pueblo de El Salvador, del cual tengo grandes recuerdos y espero que antes que el Señor me lleve poder pasar por allá. Mili Dada, bendiciones de Jacksonville, pastora Mitalia. José Hurtado desde Valencia, su hermano Rogelio Hurtado, Mary Blue, avance, así es para los judíos, ellos mismos lo dicen, toda la razón. El Señor tuvo misericordia de mí nuevamente, oro por mi esposo para que salga del enredo del judaísmo. Amina Marte, Dios le bendiga, hombre de Dios, doy gracias al Señor por su ministerio y útil a millones en el mundo entero. Bueno, y saludo a Jeremías Bolaño, presidente de la Asamblea, que te vi un momento ahí, pero se perdió aquí el número. Dios bendiga a toda mi gente allá, bendiga al presidente Bukele, bendiga todas las asambleas y todas las iglesias y todos los cristianos. Dios le bendiga grandemente, hermano. Nos despedimos desde ahora. Acá allá en Puerto Rico son las 1:20, son las 2:20, aquí son las 1, y voy a almorzar ahora. Pronto estaré de regreso y luego le hablaré de todo. No tengo tiempo, esta ha sido estamos aquí listos para la batalla. Dios le bendiga. Saludo a Belén, a Isaac y a Jimmy, su esposo, a Catherine, a todos los que amo allá en Puerto Rico, José, Clemente, el chef, a mi pastora Vivian y a Frankie, el pastor. Dios bendiga a Ezequiel, a Milad y a todos. Dios bendiga a toda esa gente buena que está allá. Gracias por todo. Guardamel Cruz, mi respeto para el gran siervo de Dios. Recibo un fuerte y caluroso abrazo. Bueno, y siguen apareciendo aquí Gloria Soto. Hermano, mire, uno lo que dice es, ¿cómo va a ser que si usted conoció la verdad de Cristo y ya Cristo lo hizo todo, y los judíos van a venir a Cristo, y mire, ahora con todo esto que ha pasado, mire, se han convertido? Entonces, ¿cómo va a ser que Dios está bregando para sacar a los judíos del enredo que han quedado? Y cristianos están brincando y le están diciendo a Dios que lo que Cristo hizo cuando rajó las cortinas del templo, todo aquello, se acabó. Ya no hay más ritos, ya no hay que estar con nada de esto, ya Cristo nos salvó. Ahora lo que hay que alimentar la fe, alimentar y prepararnos espiritualmente en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y amar a nuestros hermanos judíos que tengan la revelación de que ya no necesitan estar meramente repitiendo oraciones de un rabino, ¿no? Usted puede hablar con Dios de su corazón y decirle lo que hay. Derrámese delante de Dios, ya Dios le escucha. Usted no tiene que estar repitiendo 20 Ave María y 20 o 20 Padre Nuestro, ¿no? Usted puede hablar con Dios. Dios es tu amigo, es tu sal. Dios te ama y te está dispuesto a escuchar. No te suicides. Ok,
quizás Dios le está hablando a alguien. Agárrate de Dios y vuelve a la realidad. Y dile, Señor, perdóname por desviarme de tu palabra. Dios le bendiga a todos y hasta el próximo programa. A la noche habrá un programa grabado. Si no, repite este mismo.